Estimados amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Les habla el Padre Luis Antonio Vergara y hoy vamos a tratar un tema que he titulado Jesús enseña a relacionarnos con el Padre. Y si tiene a mano, vamos a usar la Biblia, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Todos sabemos lo que es la familia. Sabemos y también sabemos que la familia es una escuela de valores. En ella se nos inculcan hábitos. Cada familia lo hace. Y esto nos ayuda para adquirir costumbres que luego van a ser provechosas para vivir en la sociedad. De las cosas que podemos aprender o que aprendemos en la familia es, por ejemplo, aprendemos a asumir responsabilidades. Se nos educa para la amabilidad, para ser respetuosos. También en la familia se nos enseña sobre la generosidad y la solidaridad. Se nos muestra quién es Jesús y cómo se reza. Muchos hemos aprendido eso, a orar, a rezar en la familia. Todo ello se realiza unas veces mediante actos repetitivos, otras veces a través del diálogo y muchas más gracias a la inmersión en un ambiente familiar, en la que se respiran las virtudes que son apreciadas en nuestra sociedad. Ahora le invito para que piense en unos momentos y recuerde cuáles fueron esos valores. Piense en esos dos valores que le transmitieron sus padres, que le transmitieron sus abuelos o con la persona que usted creció. Y luego también piense en esos valores que usted ha querido o ha querido enseñar a sus hijos o a sus nietos. Puede ser valores como lo que decía antes, la amabilidad, la solidaridad, la responsabilidad, estas cosas. Pero cuando tratamos de enseñar estos valores a los demás, ¿ha sido suficiente usar palabras? ¿O hemos tenido que ir también al ejemplo de cómo ser generosos, solidarios, amables? Jesús fue enseñando a sus discípulos cómo era el Padre, cómo era Dios. Y quienes lo seguían iban descubriendo que Dios amaba a todos sin condiciones, que deseaba que fuéramos felices y que quería reunirnos a todos en el banquete del reino. Este era como el sueño de Jesús. En el texto que vamos a reflexionar en este día, Jesús habla a sus seguidores sobre cómo relacionarnos con Dios a través de la oración. Son palabras tan importantes que la Iglesia las ha denominado la oración de los cristianos. En ellas utilizamos palabras de Dios. Nos las ha enseñado Jesucristo, el Hijo de Dios, para hablar con Dios. Cuando las hacemos nuestras, adoptamos un modo de sentir, de pensar, de percibir, de ver,
de interpretar la realidad, que no es la nuestra, sino el suyo. Por decirlo de otra forma, conectamos nuestro corazón con el corazón del Padre. Buscamos conformidad con el querer de Dios. Y algo importante es que ser cristiano es aprender a vivir el Padre Nuestro. Ahora vamos a dar un salto y vamos a leernos este pasaje. Vamos a leer Mateo capítulo 6, del 5 al 15. Y aquí pensemos en cuántas partes se divide el texto, qué se expone en cada uno. Leamos este texto que es el que hoy nos vamos a concentrar. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo secreto, te premiará. Cuando piden a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Este texto que estamos reflexionando se sitúa en el Sermón del Monte, el primero de los 5 discursos que Mateo introduce en su Evangelio. Jesús, el Maestro, está instruyendo a sus discípulos recién elegidos sobre las actitudes básicas del reino. En el capítulo 6, el central en esta sección, le toca el turno a 3 prácticas tradicionales que estructuran la ley judía. Y ya la sabemos, como son la limosna, la oración y el ayuno. La enseñanza referida a la oración, que es este texto que estamos reflexionando, de los versículos de 5 al 15, se halla en una posición central frente a la limosna y al ayuno, lo que nos alerta sobre su importancia. Podemos dividir el texto sobre la oración en 2 grandes partes. La primera de ellas, del 5 al 8, es paralela a las enseñanzas sobre la limosna y el ayuno. En ella se censura una religiosidad que busca la aprobación humana y no la relación con Dios. Son unos versículos que muestran lo que hay que hacer en la oración. La segunda parte es más amplia, los versículos que van del 9 al 15, y revela lo que hay que decir en la oración. Es una unidad que consta de 2 partes, del 9 al 15 y del 14 al 15, en la que se repite el término Padre y el verbo perdonar,
y cuyo centro lo ocupa el Padre nuestro. Ahora vamos a leernos los siguientes versículos. Vamos a leer los versículos del 5 al 8 de este capítulo 6 de Mateo. Y aquí una pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que hay que hacer en la oración? Vamos a leer estos tres versículos. Dije del 5 al 8. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imitan a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. La enseñanza sobre la oración comienza por vía negativa, diciendo que no hay que hacer, diciendo qué es lo que no hay que hacer en la oración. En primer lugar, no hay que buscar ser vistos. No hacemos oración para que la gente nos vea que estamos orando, dando la imagen o queriendo dar la imagen de que somos buenos, piadosos o, si gusta, rezadores. La oración ha de ser en secreto. Con esto, Jesús no quiere decir que hay que ocultarse, que hay que esconderse para orar, pero sí que la oración nace del interior y sucede en el interior. La oración sucede en el corazón, por decirlo así. Si no se parte de allí, la oración externa corre el riesgo de quedarse en la superficie, o peor aún, de convertirse en una autoproclamación de sí mismo, para que la gente vea que yo sí rezo. En segundo lugar, la oración no es pura palabrerías, no es ahí ser charlatanes con Dios. La oración tiene que ser un diálogo sincero. Es más, para un israelita, la oración no es tanto hablar, sino sobre todo escuchar. Esa parte importante. La oración no es tanto hablar, sino escuchar. El pueblo de Israel se identifica y se define por la escucha. Recordamos esa palabra de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que nos dice, escucha Israel. El motivo para no usar tanta burocracia ante Dios o tantas palabras ante Dios es que el Padre ya sabe lo que tenemos, de lo que tenemos necesidad, incluso aún antes de que se lo pidamos. Pasemos ahora a estos versículos del 9 al 13, donde se expone lo que hay que decir en la oración. Podemos distinguir otras partes. ¿Qué caracteriza a cada uno de ellos? De 9 al 13. Ustedes pues recen, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos
del maligno. Aquí podemos distinguir dos partes de la oración y qué caracteriza a cada una de ellas. Pero bien, antes de continuar, vámonos a un cambio y a regresar continuamos profundizando sobre este pasaje que acabamos de leer. Regresamos. Bien amigos, continuamos con esta reflexión hablando sobre la oración que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña a hablar con el Padre, o nos enseña sobre el Padre. En el bloque anterior hablábamos o terminábamos con esta cita del Evangelio de San Mateo, del 9 al 13, donde se nos habla de esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos, la oración del Padre Nuestro. Pero enseguida nos damos cuenta de que tras una invocación inicial siguen tres peticiones dirigidas en segunda persona del singular, que son los versículos del 9 al 10, y tres peticiones en las que aparece de una manera notoria el nosotros, que son los versículos del 11 al 13. Podríamos decir que las primeras peticiones se refieren a la causa de Dios, mientras que las segundas aluden a la causa de la humanidad, porque en Jesús Dios y el ser humano están íntimamente conectados. Así, el orante que se preocupa por la causa de Dios, la santificación de su nombre, la llegada de su reinado, la consumación de su voluntad, vive inquieto también por lo que atañe a sus hermanos, a los hombres, a como es el pan, el perdón, la tentación, el mal. De esta forma, el Padre Nuestro tiene que ver con las grandes cuestiones que oprimen a la humanidad. En medio de ellas está la presencia de Dios providente. La oración se abre con una invocación inicial. ¿A quién se evoca? ¿Cómo se llama? Jesús, que está compartiendo con sus discípulos la relación de amor que vive con el Padre, empieza dirigiéndose a Él con toda confianza. Abba, Padre. Es una expresión de gran familiaridad que Jesús utiliza con frecuencia en el Evangelio. Padre es el que, por amor, comunica su propia vida al Hijo. Orar es entonces sumergirnos en esta relación familiar con Dios. Tan familiar que, como dijimos antes, siempre nos devuelve a los hermanos. Por eso decimos Padre Nuestro. Nunca vamos a decir Padre mío, es Padre Nuestro, porque nos conecta, el Padre nos conecta con los hermanos. Padre Nuestro acentúa la conciencia de que todos pertenecemos a una gran familia. Rezar al Padre Nuestro y entrar en la intimidad con Él es también aceptar que todos somos hermanos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Rezar el Padre Nuestro es tener en cuenta, es aceptar de que todos somos hermanos. Nuestro Padre está en el cielo, pero
esta es otra cosa que hay que entender. Cielo no es un lugar que está por allá a lo alto o que está muy lejos. Cielo es una categoría teológica para indicar la trascendencia divina, porque Dios está con nosotros, pero no se ve, no lo vemos. Al entrar en contacto con Él, queremos que sea protagonista de nuestra historia de salvación. Enseguida aparecen 3 peticiones en segunda persona del singular, que son los versículos del 9 al 10. Nos atrevemos a señalar su significado. Vamos a leer estos 2 versículos del 9 al 10. Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La primera petición está en pasiva: santificado sea tu nombre. Lo que se le pide a Dios es que se ponga de manifiesto o que ponga de manifiesto su santidad a todo ser humano. Esto es, que lo que Él haga, que Él lo haga explícito, quiero decir, y de alguna manera tangible, alcanzando o accesible para todos. Que todos puedan hacer experiencia de un Dios Padre. Por eso, esta petición está conectada con lo siguiente: venga tu reino. Y aquí hay que pensar, Dios es el creador y el rey de toda la humanidad. La venida del reino es la realización de todas las esperanzas y promesas de Dios. No es, como muchos piensan, que la venida del reino es el fin del mundo. La venida del reino es la realización de todas las esperanzas y promesas. Es la vida plena, la superación de todo dolor, de toda frustración relacionada con los gobernantes humanos. La tercera petición dice: hágase tu voluntad. Normalmente, cuando hablamos de voluntad o cuando hablamos de la voluntad de Dios, en nuestro subconsciente, pienso así, subyace la idea de que va algo contrario a lo que nosotros queremos o deseamos. Pensamos que queremos que se haga es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Porque también todos nosotros tenemos deseos, queremos algo, y a veces cuando decimos hágase tu voluntad, estamos pensando que bueno, yo me rindo y que se haga lo de Dios. No en vano decimos a veces con resignación, cuando nos sucede algo negativo, cuando nos sucede algo malo que no nos gusta, decimos, bueno, esta fue voluntad de Dios. Pero Dios no quiere eso. Entonces, pero en arameo, la lengua materna de Mateo, que escribió este evangelio, esta palabra voluntad se refiere a la idea de deseo, de gozo, de satisfacción. Así, cuando pedimos a Dios que se haga su voluntad, le estamos diciendo, haznos como tú nos sueñas, como tú nos deseas, como tú nos quieres. Despliega sobre todo nosotros la potencia creativa y haznos de tal manera
que experimentes complacencia y satisfacción al mirarnos, porque reproducimos el rostro de tu Hijo Jesucristo. Ahora vamos a leer en los versículos de 11 y 13. ¿Qué suplicamos en ella? Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Como ya señalábamos antes, las tres primeras peticiones recaen más en Dios, mientras que las tres últimas la hacen con el ser humano, aun cuando unas y otras forman parte de una unidad inseparable. La primera petición, danos hoy el pan que necesitamos, repite o respira de la espiritualidad del camino por el desierto ante Dios. Durante 40 años no dejó de alimentar a Israel en el desierto. Si lo leemos a la luz de la búsqueda del reino, el orante estaría ansiando el pan de la mañana, el banquete de la vida futura al que todos estamos invitados. Leída de forma más literal, queda referida a aquello necesario para sustentar la vida, a las necesidades básicas, ya que en el mundo mediterráneo el pan es alimento de primera necesidad. La siguiente petición habla del perdón, o como dice aquí este pasaje, de deuda, pero el perdón. ¿Cómo reacciona el perdón que recibimos de Dios, en el que ofrecemos a los hermanos? Esta súplica, perdónanos, como también nosotros perdonamos, está en una estrecha relación con otras enseñanzas del Evangelio. Habla del pecado como una deuda que rompe la relación con Dios, a la vez que se abre a su misericordia. Además, conecta directamente el perdón que pedimos a Dios y el que debemos ofrecer a nuestros deudores, a las personas que hemos ofendido. Es una actitud que recuerda el perdón de las deudas que se establecía en Israel cada 50 años, el año jubilar, que leemos allá en Levíticos, capítulo 25. Quizás también sea una alusión al nuevo comienzo que se produce en el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los demás. Y esto siempre lo tenemos que tener presente. Perdonar así como nosotros perdonamos. Siempre tenemos que tener muy claro que Dios, el Padre, nos perdona a la medida que perdonamos a los demás. Vamos a leer este último versículo, del 14 al 15. Perdón, vamos a dejarlo, seguimos todavía, voy a faltarme un poquito. Probablemente esté latente en la petición del recuerdo. Vamos a leernos allá. Del 14 al 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Los dos últimos versículos del texto sobre el que estamos realizando la lectura creyente repite esta quinta petición del Padre Nuestro y subraya que el perdón humano y el perdón divino están íntimamente relacionados, en la estrecha unidad que respira la oración en perfecta sintonía con toda la enseñanza de Jesús.
filiación y fraternidad van unidas. Dios en la humanidad son inseparables, porque con nosotros Él va escribiendo la historia de salvación en el mundo. Vámonos a un cambio y a regresar. Continuamos recogiendo lo que este texto nos enseña en el día de hoy. Regresamos. Bien, hermanos, estamos de regreso a este programa de Catequesis Viviente, donde estamos hablando sobre la enseñanza o lo que Jesús nos enseña sobre el Padre. Y ahora, hemos estado reflexionando el capítulo 6 de Mateo, del 5 al 15. Marcos 6, del 5 al 15. Y ahora nos disponemos a orar. Vamos a proclamar la palabra percibida y la presencia y la acción del Espíritu habitando nuestro interior y diciendo, Abba, Padre. Señor, necesito de tu Espíritu, de aquella fuerza divina que ha transformado tantas personalidades humanas, haciéndolas capaces de gestos extraordinarios y de vidas extraordinarias. Dame ese espíritu, viniendo de ti y yendo a ti, santidad infinita, en un Espíritu Santo, con aquella voz que tú haces gemir en el fondo de mi ser, pidiendo la efusión copiosa de ti mismo, semejante a la lluvia copiosa que te devuelve la vida a la tierra sedienta, y como soplo de vida que viene a vivificar las osementas desecadas. El Padre Nuestro, como ya sabemos, son palabras que Dios nos da para que nos dirijamos a Él. Y es importante que, más que imponer al texto nuestras categorías, el texto nos imponga su lógica, nos haga entrar en su dinámica, nos arrastre, por si se desea, allí donde Dios quiere llevarnos, nos abra su sentido profundo, acallemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones y dejémosles hablar. Recordemos este texto del Deuteronomio y sabemos donde nos dice, escucha Israel. Y decía, para los judíos no era tanto palabrerías, no era burocracia, hablar con Dios, rezar con Dios, decirle palabras, sino es escuchar. Escucha, Israel. Me dispongo a escuchar, como si presente se hallase. Caiga en la cuenta, en primer lugar, de que Jesús no pronuncia la palabra Dios, porque para Él y para sus seguidores, Él es el Padre. Supone una relación personal y una confianza absoluta. Me doy cuenta de que en el pasaje se alternan el tú y el nosotros. Escucho de nuevo los peligros que pueden acechar a una auténtica interioridad, el alarde y la palabrería. Dios es Padre. Las primeras peticiones de la oración anhelan
que se reconozca su paternidad en el mundo y en la historia, que sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad. Anhelamos que la soberanía del Padre inunde todo lo criado. Caiga en la cuenta de lo que implica llamar a Dios Padre nuestro. No de personas aisladas, sino de hermanos viviendo en la comunidad. Hermanos que necesitamos pan. Hermanos que necesitamos perdón, liberación del maligno y del mal. Jesús incide al final del Padre Nuestro en una de las peticiones más incómodas, o diría la que menos nos gusta. Perdónanos ya que nosotros perdonamos, o perdónanos así como nosotros perdonamos. Yo creo que muchos desearían que este pedacito, esta frasecita no estuviese en el Padre Nuestro, porque se nos invita a perdonar. Y he escuchado personas decir, es que me cuesta perdonar. Pero es que me cueste o no me cueste. Es que perdonar es como esa marca del cristiano. Perdonar es algo muy nuestro, que no podemos vivir si no perdonamos a otros. Porque la división de la comunidad impide que se manifieste en el mundo el amor del Padre. Entre más división, menos amor. ¿Qué parte de la escena me ha conmovido más? ¿En cuál me detengo cuando reflexiono sobre esta oración? Ahora, ¿qué dice de mí, o si gusta, de nosotros, esta oración, o este texto, o el Padre Nuestro, que lo decimos todos los días? A medida que dejo hablar al texto, a medida que el texto se expresa con libertad, voy percibiendo que esas palabras están dichas para mí, o, lo que es lo mismo, hago la experiencia de encontrarme con esas palabras. Dios puede protagonizar en mí, desencadenar en mí una historia de salvación. Si uno de los discípulos presentes en el Sermón del Monte nos pudiera hoy dirigir unas palabras, ¿qué nos diría? Seguramente nos contaría o nos diría que las palabras con las que Jesús nos enseñó a orar no son un rito mágico, sino indicaciones sobre cómo relacionarnos con el Padre. Quería saber si reflexionamos alguna vez con ellas y las tomamos como modelo de oración. Recordaría que Jesús se retiraba con frecuencia a un lugar solitario. ¿Y para qué? Para hablar con el Padre, que le unía en una relación de absoluta confianza en Él. Una confianza que mantuvo toda su vida, incluso en la pasión y en la cruz. Aún cuando estaba allí crucificado, todavía tenía esa confianza absoluta en el Padre. Y así fue. Nos invitaría a fijarnos en las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que ponen la mirada en Dios Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Volvería nuestros ojos hacia las últimas peticiones que recaen más en la comunidad humana. Como decíamos antes, el pan,
el perdón, el no caer en la tentación y la liberación del mal. Subrayaría la importancia que Jesús le da al perdón. Nos recordaría la necesidad que nuestra sociedad tiene de sanar heridas, de superar rencores, de perdonar deudas. Ahora, ¿qué le decimos a Dios a partir de este texto que hoy hemos reflexionado? Y se lo recuerdo, Mateo 6, del 5 al 15. El Padre es el único que puede darnos la fe necesaria para creer en Jesús y en la fuerza suficiente para confesarle con las palabras y con la vida. Acudimos a Él para agradecerle su cercanía y para pedirle que no nos desampare. Le pido a Jesús que nos ayude a entrar en la experiencia de amor de Dios Padre. Solo desde esta experiencia nuestra, nuestra oración será auténticamente cristiana y nuestra vida portadora de frutos. Ahora presento al Señor mis incoherencias en la oración. Cuando rezo el Padre Nuestro, como si fuera una fórmula mágica para obligar la respuesta de Dios, cuando rezo el Padre Nuestro o cualquier otra oración para ser visto, cuando pienso en Dios como alguien lejano y no como Padre, cuando me olvido que soy hijo y hermano. Recuerdo en presencia del Padre las personas a las que me cuesta perdonar. Y lo invito para que piense en eso. Piense en esas personas que a usted no ha perdonado o que le cuesta mucho perdonar. Y ore por esas personas. Pido que me ayude a reconocer su perdón para que yo pueda hacer lo mismo. Ruego por quienes no pueden perdonar, ruego también por aquellas personas que viven prisioneros del rencor, del odio, de la rabia. Oro por ellas para que pronto alcancen la paz. No hay que decirlo, pero sabemos que estas personas que viven llenas de rencor, de odio, de esa rabieta, son personas que no están en paz con ellas mismas, no están en paz con Dios, no están en paz con nadie. Tenemos que liberarnos. Dios nos quiere liberar, nos quiere perdonar, pero tenemos que dar ese paso de dejar ir, de perdonar. Ahora ofrezco al Señor mi disponibilidad para insertarme en sus proyectos de amor hacia el mundo. Le pido con insistencia, hágase tu voluntad. Lo que es lo mismo, hazlo como tú nos sueñas, como tú quieres. Despliega toda su potencia creativa y creadora aquí y ahora, como aquel primer día del Génesis. Siento cómo las palabras de Jesús, la oración del Padre Nuestro, me va configurando en una manera de ser, de sentir, de relacionarme más evangélicamente. Experimento cómo cada una de esas palabras va cobrando significado en mi vida. Permanezco y adoro. Ahora, pensemos, después de lo que hemos reflexionado, ¿qué hace esto surgir en mí? Dios
nos invita a que pensemos en su proyecto. Por eso me comprometo ante los demás y de un modo particular, pues a comprometerme a vivir como verdadero cristiano, a hacer realidad esa oración que rezamos con tanta frecuencia, pero que le digo así como, a veces decimos como un loro, repito y repito, pero sin vivir lo que estoy repitiendo. Ahora es momento de que pensemos, reflexionemos y hagamos realidad ese deseo, esas palabras de Jesús en mi vida. Bien, hermanos, así llegamos al final de este programa. Agradezco su sintonía y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones a todos.